un aplauso a nuestro Dios. Vamos a bendecir su nombre porque nuestro Dios merece ser exaltado, sin duda. Bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré, y hoy vengo a darte gracias, a alabarte con todo mi ser. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré, y hoy vengo a darte gracias y a alabarte con todo mi ser. Tú eres, Señor. Tú eres quien perdona mis iniquidades, tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Tú eres quien perdona mis iniquidades, tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Bendice alma mía el Señor, bendice alma mía el Señor. Bendice alma mía el Señor, bendice alma mía el Señor. Nuestra alma espera en ti, oh Jehová, nuestra ayuda, nuestro refugio, sin duda eres tú, nuestro escudo. Por eso en ti se alegra grandemente nuestro corazón, Señor. Quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré, y hoy vengo a darte gracias, a alabarte con todo mi ser. Tú eres quien perdona mis iniquidades, tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Tú eres quien perdona mis iniquidades, tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Bendice alma mía, Señor, bendice alma mía, Señor. Dile, iglesia. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Oh, mi Dios, te bendice mi alma por todo el bien que me has hecho, Señor. Incontables son tus maravillas. Me deleito en tu presencia, Señor, porque has llenado de gozo mi corazón con tu salvación.
Señor, hoy venimos a darte gracias porque has colmado nuestras vidas con demasiadas cosas buenas, Señor. Pero la mayor de ellas, sin duda, es tu Hijo Jesucristo. Oh, mi Dios, gracias. Hijo de Dios. Tú eres el Cordero de Dios. Oh, mi Dios, qué bueno eres. Cuán grande ha sido tu amor para con nosotros. Jesús, Hijo de Dios, al mundo vino a morir, cumpliendo una misión. Escarnecido y clavado en la cruz, golpeado fue sin parar. Aún se burlaban de él, su cuerpo y rostro quedó como si no hubiera en él parecer. Jesús, Hijo de Dios, al mundo él vino a morir, cumpliendo una misión. Escarnecido y clavado en la cruz, golpeado fue sin parar. Aún se burlaban de él, su cuerpo y rostro quedó como si no hubiera en él parecer. Los ministros de su tiempo dieron muerte sin saber al Hijo del Dios eterno, Jesucristo el Señor. Dile: Jesús, tú eres el Cordero. Jesús, tú eres el gran yo soy. Veremos al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de nuestro Dios. Jesús, tú eres el Cordero. Jesús, tú eres el gran yo soy. Viniendo en las nubes del cielo, en gloria le veremos, por su pueblo él viene ya. Oh, en esto hemos conocido, Señor, tu gran amor que permanece para siempre. Por eso queremos cantarte con todo lo que somos, Señor. Jesús, Hijo de Dios, al mundo vino a morir, cumpliendo una misión. Escarnecido y clavado en la cruz, golpeado fue sin parar. Aún se burlaban de él, su cuerpo y rostro quedó como si no hubiera en él parecer. Los ministros de su tiempo dieron muerte sin saber al Hijo del Dios eterno, Jesucristo el Señor. Tú eres el Cordero. Jesús, tú eres el Cordero. Jesús, tú eres el gran yo soy. Veremos al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de nuestro Dios. Jesús, tú eres el Cordero. Jesús, tú eres el gran yo soy. Viniendo en las nubes del cielo, en gloria le veremos, por su pueblo él viene ya. Oh, Jesús, te esperamos aguardando con fidelidad tu venida, Señor. Tú eres nuestra esperanza y nuestro descanso se encuentra solo en ti, Jesús. Oh, mi Dios.
Gracias. Gracias por Cristo. Gracias por el enorme regalo de tu salvación y reconciliación por medio de su muerte. Porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Porque de tal
otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso damos a ti toda la honra, toda la alabanza y toda la gloria, mi Dios. Gracias, Señor. ¿Puedes imaginarte, iglesia, ese momento cuando el Hijo de Dios clamó al Padre diciendo: Padre mío, ¿por qué me abandonas? ¿Puedes imaginarte ese momento a nuestro Dios, el Hijo de Dios, entregando su vida para vencer a este mundo pecador? Y el sello fue su amor, quebrantado, azotado, humillado y todo por amor a nosotros. Dale gracias en esta mañana a nuestro Dios y adorémosle. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Y gloria, gloria en lo alto,
Jesucristo. Amén. Quien siendo Dios no estimó eso como algo a lo cual aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando la forma de un siervo. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ese Señor de la creación, el dueño de todas las cosas, se humilló de una manera tal que adquirió un cuerpo débil como el nuestro, para recibir sobre sí mismo el castigo de nuestra rebelión y nuestro pecado. Así el castigo de nuestra paz fue sobre él, y gracias a sus heridas hemos sido sanados. Por eso merece ser adorado, Cordero Santo. Por las llagas de Jesús, mis dolencias se llevó.
la cruz, que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Por millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó. Con la sangre de Jesús, preciosa sangre, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz, que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Cántale de nuevo hoy. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Te doy gloria solo a ti, Cordero inmolado. Bendito eres tú. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza y la adoración sean dadas a ti, mi Dios. Serie nueva junto con el Año Nuevo, y yo te quiero pedir que me acompañes a orar por esta serie. ¿Podrías apoyarme en oración? ¿Por qué no inclinas tu rostro y oramos juntos? Señor, queremos darte muchas gracias por este lugar, por permitirnos estar aquí. Te queremos poner delante de ti, Señor, en oración esta serie que va a comenzar. Pedir tu ayuda, Señor, para poder entender lo que quieres hablarnos. Señor, queremos conocerte más. Dios, queremos reconocer tu voz a través de cada enseñanza para poder identificar qué es lo que tú quieres irnos mostrando a cada uno. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti y te queremos decir que deseamos aprender. Y sabemos que eres un Dios que
que quieres revelarse a nosotros, que quieres que aprendamos. Por eso te pedimos que nos acompañes de principio a fin. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender las cosas espirituales. Y te pido yo, Señor, que me concedas el poder llevar esta serie hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro, la epístola a los Gálatas, si es tan amable. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Ya fue abierto la revelación. Algunos ya querían saber, pero si les digo se spoilea. Gálatas 1:1, por favor, ¿ya están todos? Ponemos nuestros ojos ahí. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Verso 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a iniciar esta serie. Le titulé a la serie Libres en Cristo, y la enseñanza de hoy específicamente se llama El veneno del legalismo. Y para iniciar el estudio de la carta tengo que exponer a ustedes algunos puntos básicos bien importantes. ¿Para qué? Para que tengamos claridad a través de todo el estudio. Por eso era importante que el día de hoy no faltaras. Por cierto, le mandamos un saludo a todas las personas que nos acompañen por internet. Entonces, tengo que comentar algunos puntos importantes. Por ejemplo, pues el autor, la fecha en que se escribió, el contexto histórico de lo que está ocurriendo en la iglesia en este punto específico. Esto es bien importante. Los destinatarios, por decirles algún punto, ¿no? Algunos de los puntos que quiero comentar. Esta carta es una carta muy pequeñita. La epístola a los Gálatas o la carta a los Gálatas son 6 capítulos. Usted la puede leer en 20 minutos. Por lo tanto, quiero sugerirle que durante la semana pues la pueda leer. Le sugiero que la lea. Es más, la podría leer diario, los 6 capítulos sin problema, lunes, martes, miércoles, para que usted llegue aquí el domingo y lo tenga así bien clarito y bien aprendido todo lo que vayamos viendo. ¿Qué le parece el reto? ¿Sí? ¿Sí la puede leer? Son 6 capítulos, es muy rápida. La verdad central que vamos a encontrar en esta carta a través de todos los estudios es corregir una mentira. Esa es la verdad central en toda la carta. Se ha infiltrado una mentira dentro de la iglesia y el apóstol Pablo va a intentar corregirlo. Y esto es bien importante porque el día de hoy sigue ocurriendo en la iglesia. Siguen infiltrándose enseñanzas equivocadas y es muy importante poder identificarlo. Ahora, Galacia como tal no es una ciudad.
como sí lo era Colosas, por ejemplo, la carta a los colosenses, o Tesalónica, era una sola región. En el caso de Galacia no es así. Galacia es más bien una provincia, si lo pudiéramos llamar así. Es una zona donde hay varias regiones y toda esa región, todo ese poblado es Galacia. Y el nombre lo tiene porque cuando es colonizado o cuando es fundado, son migrantes de Francia, particularmente franceses. Hay también gente de Bélgica que sale, gente de Suiza y algunos alemanes, y llegan a esta zona y se les llamaban los galos. ¿Cómo se les llamaban? Los galos. Específicamente eran celtas, ¿sí? Y estos son los que migran de sus países originales y llegan a esta zona, y por llamarles galos, ahora se llama Galacia. Y originalmente se llamaba Galatia. ¿Y dónde está ubicado? En lo que hoy es Turquía, ¿sí? Entonces, si tú quieres ir a hacer un viaje a conocer todas estas zonas, pues tienes que comprar un boleto para ir a Turquía. Y entonces vas a hacer un recorrido bíblico por todas estas regiones. Tenía un mapa que quería compartir con ustedes, pero se nos dañó el equipo. ¿Cuántos lo notaron en la alabanza? Lucho mucho, hermanos, con esto, pero después le di gracias a Dios porque queda en evidencia que no nos sabemos los cantos, ¿verdad? Quería compartir con ustedes un mapa porque originalmente están en el norte, ahí es cuando inicia Galacia, pero después se recorren hacia el sur y específicamente la carta está dirigida a 4 iglesias. Nosotros lo tenemos muy clarito porque ya estudiamos el libro de los Hechos. Entonces, si tú no estabas con nosotros, te sugiero que más adelante leas Hechos 13 y 14. Es el primer viaje misionero de Pablo. Y si tú te acuerdas, él sale de Antioquía de Pisidia, luego bajan a la isla de Malta y después de ahí llegan a esta región, específicamente Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, donde fue apedreado, donde nace Timoteo. Te sugiero que lo leas. Pero una vez que estaban expandidos y que son conquistados por el Imperio Romano, toda esa región es la que se conoce como Galacia. El autor, pues ya se los revelé, es Pablo, el apóstol Pablo. Y lo sabemos y lo podemos asegurar porque en el inicio de la carta está su nombre, él da su nombre. Entonces, eso es algo seguro, no es una especulación. La fecha estimada en que se cree que se escribió la carta es alrededor del año 49 después de Cristo. Se calcula que fue ahí, por lo que Pablo va a comentar en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Y hay una duda ahí si es antes o después del concilio en Jerusalén, ¿se acuerdan? Con Jacobo. No es muy cierto eso, pero lo que sí se sabe es que la escribe antes de su segundo viaje misionero. Por lo tanto, se cree que la escribió mientras estaba visitando Corinto. Ahí es cuando él escribe la carta a los Gálatas, un poco de tiempo antes de que llegaran Timoteo y Silas. Ahí escribe la carta. La pregunta importante es, ¿qué es lo que ocurrió? O dicho de otra manera, ¿qué provocó que Pablo escribiera esta carta correctiva a la iglesia de aquella región? Y resulta que poco tiempo, es más, algunos creen que todavía estaba Pablo fundando estas iglesias en Antioquía, Listra, Derbe, Iconio. Y llegaron unos judíos que decían venir de Jerusalén con una doctrina extraña. A este grupo de judíos nosotros ya los conocemos bien como judaizantes. Entonces, estos hombres llegan con estas enseñanzas alteradas y comienzan a confundir a la iglesia. La pervierten en su enseñanza correcta sobre el Evangelio de Cristo. Y entonces comienzan a distorsionarlo y enseñaban a los gentiles cristianos que primero se tenían que hacer judíos
Y una vez que fueran judíos, que ya se hubieran circuncidado, ahora sí, judíos naturales y judíos prosélitos, ahora sí eran ya cristianos y tenían que vivir subyugados bajo la religión y las leyes mosaicas. Esta era la enseñanza. ¿Y sabe qué es lo importante? Que después de 2000 años sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Se te entrega el Evangelio, te vuelves a Cristo y entonces ahora es como, sí, pero voy a aprender hebreo, como para agregarle algo más. Sí, pero ahora voy a comer kosher, solamente alimentos puros, nada impuro. Sí, estoy de acuerdo con Cristo, con la ley, pero voy a guardar el sábado. ¿Qué lucha con esto del sábado? Y si tú lo ves, es un ataque directo a la suficiencia en Cristo. Porque en Cristo somos libres, hay una verdadera libertad. Y entonces estas enseñanzas atacan eso directamente y lo que hacen es volverte a esclavizar a rituales, a formas, a costumbres. Y la salvación en Cristo es por gracia. Esta palabra la tenemos que tener muy clara, no solo durante la enseñanza, sino en nuestra propia vida. Y entonces cuando llega esta información a Pablo, reacciona inmediatamente Pablo. Por eso tú vas a ver estos rasgos en la carta bastante severos de parte de Pablo. Y te tengo una noticia. Esta carta también te va a confrontar a ti y me va a confrontar a mí porque dentro de nosotros vive un legalista. ¿Cuántos lo pueden reconocer? Es la verdad. Somos salvos, pero por Cristo hemos conocido la libertad, pero tengo que ayunar. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Le agregamos a la salvación. Entonces va a confrontarnos. ¿Estás listo? Mire, cuando lee usted cartas como Primera de Corintios, hay algunas palabras de elogio de parte de Pablo. Y ojo, o sea, Primera de Corintios le está escribiendo a cristianos mundanos, cristianos carnales, ahí decidentes, que andan metidos en inmoralidad, que están inmaduros. Pero en esta carta tú no vas a encontrar ni un solo elogio de parte de Pablo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el problema es un problema doctrinal muy importante. Y con Corintios está tratando Pablo situaciones de conducta. Que todos los cristianos iniciamos en Cristo y vamos en un proceso. ¿Está de acuerdo conmigo? Tú vienes al conocimiento de Cristo, eres libre y Dios comienza a tratar contigo y te empieza a decir, suelta el chisme, suelta la crítica, deja de envidiar a tu hermano, y entonces comienza Dios a corregir conductas. Y Pablo a los corintios les escribe con amor, les pone ahí algunos elogios. Pero cuando se trata un tema de doctrina, tenemos que ser muy serios y muy severos en ese aspecto. Amén. Así rápido para darles una pincelada, los 6 capítulos de la carta los vamos a ver en 2, 2 y 2. Sería como el esqueleto de la carta a los Gálatas. El capítulo 1 y 2 son aspectos personales de Pablo. El capítulo 3 y 4 ya vamos a entrar a doctrina, que es un poco de teología, va a ser muy, muy, muy interesante. Específicamente la gracia. Y la fuente de la gracia, pues es el amor de Dios, el perdón en Cristo Jesús. Y el capítulo 5 y 6 ya es la práctica. ¿Cómo debes vivir una vez que eres llamado a la gracia? ¿Cómo responder a ello? ¿Cómo se vive una vida cristiana? Y bueno, estos hombres, además de llegar a las iglesias de Asia Menor o Galacia, como lo prefieras ubicar, y comenzar a enseñarles a la gente que se tenían que circuncidar y que guardar la ley mosaica, lo que hacen estos falsos maestros es que también lanzan un ataque contra Pablo. Y entonces, esto tiene una intención y es desacreditar a Pablo.
Y en el momento en el que tú desacreditas a una persona, en consecuencia desacreditas el mensaje que esta persona da. Y esa era la intención, atacar a Pablo para que la gente comenzara a dudar o a desacreditar el mensaje que él les había entregado, que era el Evangelio de Cristo. Y ahora sí, con esto en mente, vamos al 1:1. Pablo, apóstol. Esta palabra apóstol es conocida para todos nosotros, es una palabra griega que es apostelo y significa enviado. Entonces, él comienza a presentar sus credenciales porque sabe lo que está ocurriendo y entonces empieza a presentar el remitente de la carta y les dice, yo estoy escribiendo la carta, Pablo, enviado de Dios, enviado de parte de Dios. Para todos aquellos que cuestionen mi ministerio, está diciendo Pablo, vean lo que dice entre paréntesis. No de hombres, ni por hombres, está hablando de su apostolado, del nombramiento que Dios le dio. No de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, ¿qué? Por si había duda en cuanto a la autoridad y el poder. Aquel que le resucitó fue quien me llamó. ¿Quién? Por Jesucristo. Y no solo, está dejando en evidencia un evento de su vida, cronológicamente hablando, que fue cuando iba camino a Damasco. Él está diciéndoles, yo no me nombré, no me puso alguien, no me nombró Pedro ni Juan, me puso aquí Jesucristo. Y si hay autoridad y poder, es la que proviene del Padre, porque le resucitó de entre los muertos. O sea, mi apostolado es genuino, está diciendo Pablo. Por tanto, este evangelio que yo proclamé y que les enseñé es de Dios y viene de lo alto, para que no duden. Entonces, número 1, aclara quién es el remitente de la carta y ahora va a darnos los destinatarios, versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo. Mire, hasta este pequeño detalle nos revela mucho. En las demás cartas dice Pablo, Silas y Timoteo, a ustedes, queridos. Aquí solo dice que está acompañado, pero no dice ni quién. Parece que tiene prisa por comenzar a aclarar esta situación con los Gálatas. Y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. A este cuerpo de iglesias formado en Asia Menor, que quiero que los tengamos muy presentes. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Estas 4 iglesias en los 3 viajes misioneros las visitó. Había un afecto especial. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros. Fíjate estas 2 palabras preciosas del Evangelio de Cristo. Gracia y paz. La primera es la fuente de la salvación. Gracia. Y la segunda es el resultado. Tú recibes el Evangelio de la gracia y tu vida tiene paz. Puedes dormir, puedes descansar, puedes estar tranquilo, estás justificado. Ahora, tú haces a un lado la gracia y decides vivir por obras, decides adoptar este tipo de religiones, específicamente el legalismo, ¿y qué pasa? Pierdes la gracia y entonces te llenas de orgullo. Tú mira lo que está detrás del judaísmo. Estas personas que promueven todas estas cosas son gente orgullosa. Haces a un lado la gracia, viene orgullo. Y en vez de paz, intranquilidad. Estás turbado. Hago esto, hago aquello, guardo las fiestas. ¿No? Ustedes son unos ignorantes porque no conocen sobre la ley mosaica. Gente orgullosa, pero perturbada, que no están tranquilos. No hay paz en su vida. Todo el tiempo están buscando guardar algún ritual, reglas que ni los mismos judíos pudieron llevar adelante. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Nunca será suficiente, hermanos. Aunque tú guardes el sábado, comas kosher, no será suficiente para poder matar esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos. No se puede.
nunca podremos. Ahora, ¿dónde tiene su origen la gracia y la paz? Lo dice después en el versículo 3, en Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es así o no? Yo no sé tu caso, pero en mi caso, cuando pude ver mi condición y estaba abrumado por el pecado, solo había un lugar a donde yo podía ir, y era a Dios. Corrí a Él y encontré un Salvador. Y por gracia recibí perdón. ¿Fue así en tu caso? Y en ese momento fui adoptado. Tuve un padre, tengo una familia. Amén. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, al pasar de la gracia, estos creyentes habían ignorado el significado de la muerte de Jesús, que se dio a sí mismo. Y Pablo se molesta con esto. Y a nosotros debería molestarnos cuando este tipo de cosas suceden. Y que por seguir ahora reglas, rituales, hacemos a un lado el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo. De ahí que Pablo actúa de esta manera, porque es el corazón mismo del Evangelio, es la esencia del Evangelio. Que Cristo de manera voluntaria entregó su vida, nadie le obligó, se dio como una ofrenda voluntaria por tu perdón y por mi perdón, y el Padre lo aceptó, le pareció suficiente y perfecto. Y en ese instante que esto ocurrió, tu deuda y mi deuda fueron saldadas. Esa carta de decretos, esa acta de decretos fue clavada en la cruz, fue cancelada. Y cuando estas personas le dicen, no, o sea, sí, pero a eso todavía tienes que agregarle algo más, Pablo enardece, es algo que realmente le molesta. Y yo te pregunto, ¿tú hiciste algo para recibir el perdón? No, yo no hice nada tampoco. Entonces la pregunta es, ¿por qué le añadiríamos algo más a la salvación? ¿Por qué volver atrás a esos rudimentos, a esas leyes? Y continúa diciendo, para librarnos del presente siglo malo. Aquí está la voluntad de Dios, el propósito del por qué hizo todo esto. Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces fíjate qué especial. Para librarnos, dice, del presente siglo malo. No te pido que los quites, decía el Señor. Entonces tú y yo ahora puedes vivir en este presente siglo malo, pero de otra manera, ¿cierto o no? Por gracia en Cristo Jesús, nada más, no hay nada más que hacer. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que tú y yo aprendamos a vivir bajo la gracia en este mundo corrupto y caído. ¿Cómo? De manera santa. Y ya después seremos quitados para ir con el Señor por siempre y para siempre. Amén. Vamos al versículo 5, por favor. A quien sea, ¿qué? Fíjate, el verdadero evangelio siempre, siempre, siempre le va a dar la gloria a Dios. De todo y para todo. De todo y para todo. Pero ¿qué pasa con el legalismo, con el judaísmo? Busca tomar una parte de esa gloria. Y pasa en nuestros días. Y entonces tú dices, sobre todo en este principio de año, que queda evidenciado que tal vez fuimos cristianos muy chafas el año pasado. Y entonces ya tú empiezas con estos propósitos de año nuevo y dices, no, ahora sí voy a leer mi Biblia, ¿no? Ahora sí voy a ayunar, voy a hacer el de Daniel.
así el ayuno rudo. Me voy a despertar a las 5 de la mañana para tener mi tiempo con Dios. Oigan, ¿y esto es malo? No es malo, son cosas muy buenas. El problema es que nosotros lo hacemos para engañarnos a nosotros mismos. Y ese es el problema de tomar la gloria como, ahora soy un mejor cristiano, leo más mi Biblia, ayuno, oro, me paro a las 5. ¿Quién de ustedes se para a las 5? ¿Pueden verlo o no? Es igual, es una forma de legalismo en donde nos posiciona y tomamos gloria para nosotros. No es así. No es que sea malo, pero siempre será por la gracia de Dios que tú te puedas parar, siquiera te puedas parar a las 5. Que tú realmente puedas comenzar a leer tu Biblia, que tú de todo corazón puedas comenzar a orar y tener esos tiempos maravillosos delante de Dios. Pero siempre a Él la gloria. Ese es el evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Yo no hice nada, Él me atrajo con cuerdas de amor. Yo no hice nada, fue un regalo. Y termina diciendo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hasta este punto, Pablo cierra esta salutación que es el encabezado. Y ahora sí, él tiene prisa para dar paso a exponer la verdad y erradicar este veneno que estaba ya dentro del cuerpo de la iglesia. Versículo 6. ¿Qué dice el encabezado? No hay otro evangelio. Fíjate la fuerza, ¿eh? Versículo 6. ¿Qué? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mira, préstame atención. Estoy maravillado. Esta palabra maravillado es una palabra griega. Thaumazo. Con H. Thaumazo. Thaumazo. ¿De dónde surge? Trauma. Estoy traumado, dice Pablo. Estoy traumado. Y te voy a dar la definición de trauma. Choque o impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento negativo difícil de superar. Traumazo. Dice Pablo, estoy traumado. Estoy verdaderamente asombrado, atónito, estoy impresionado, dice Pablo. Estoy traumado de que en tan poco tiempo, de que tan rápido hayan hecho a un lado la gracia de Dios que les fue dada a través de Jesucristo. Y la han hecho a un lado por una enseñanza diferente. Pero fíjate algo, el verbo indica que están en proceso. Están en proceso de desertar. ¿Hay alguien aquí en proceso de desertar? No levantes tu mano. Pero aún están a tiempo. Y por eso Pablo rápidamente tiene que actuar. Es como un enfermo. Y si tú vas y hay un diagnóstico y te dicen, no, mira, hay muy buena posibilidad, tú le vas a echar todas las ganas. Vas a tomar el medicamento, vas a hacer la dieta, vas a hacer lo que tengas que hacer. Y Pablo lo entiende de esta manera, entonces tiene que actuar con mucha rapidez. Pablo fue con Bernabé y fue quien fundó estas iglesias. Había un cariño, había un amor de parte de Pablo muy entrañable para con ellos. Y si había tiempo, Pablo va a ser muy enérgico, no va a decir, oye, pues fíjate que tienes un cáncer, pero no te angusties, tranquilo, pues no. Él va a atender la cosa con mucha energía, con mucha severidad, no va a perder tiempo y va a ser muy claro en lo que les va a decir, por eso esta carta es fuerte. ¿A cuántos de ustedes les gusta la claridad? ¿Sí? A ver, ahora sí levanta tu mano. Bueno, pues creo que todos. Y yo quiero decirles algo esta mañana. Ha llegado el tiempo, hermanos, en que tenemos que hacer a un lado esta estatura infantil, en donde no se te puede decir nada, hermano. Apenas se te señala algo y ya cuelgas la cara. O te indignas una semana entera ahí con
No se nos puede decir nada, hermanos. Y en algunos otros casos se van de la iglesia. Y ahí van, de congregación en congregación en congregación. Cuando, ¿sabes qué? Muchos de ustedes o algunos de ustedes se han acercado a mí y me han dicho: pastor, por favor dime cuando haya algo malo en mi vida. Por favor señala cuando esté algo incorrecto, cuando tú veas pecado, pastor, dímelo. Y yo hago caso y lo señalo. Insoportable, no lo toleramos, nos vamos. Y es el tiempo de dejar de ser tan infantiles. Como niños chiquitos, no se nos puede decir nada. Y ya, te marchas de la iglesia. Con argumentos como: no, pues es que no hay amor. No, es que así no se dicen las cosas. Hermano, ¿cómo se atiende un adulterio? O sea, ya hasta que llegan los matrimonios y ¿sabes qué? Queremos hablar contigo porque nos vamos a separar. ¿Cómo tratas eso con amor? ¿Cómo tratas la homosexualidad? ¿Cómo abordas un robo? No, a ver, mira, vamos a vernos la siguiente semana. Hermanos, no es fácil, no son temas fáciles. Pero ha llegado el tiempo ya de fajarnos, de crecer como iglesia. Y que se pueda decir una cosa fuerte y tú y yo tengamos la capacidad. A mí me han exhortado mis pastores: oye, ¿está feo? Sí, de momento no es sencillo, al momento es complicado. Pero eres cristiano y es en amor y después vas a entenderlo y vas a crecer. Pero no puede ser que te cuelgue la cara una semana, o peor aún, que te marches de la iglesia. Amén. Es así el amor de Dios, hermanos, de verdad. Es el amor bíblico que tú puedes encontrar, es ese. Enseña, corrige, instruye. 2 Corintios 3:16. El amor del Padre disciplina y corrige. Y de antemano se los digo yo, no voy a dejar de hacerlo, hermanos. Voy a tener que seguir señalando las cosas, voy a tener que seguir tratando con cada uno de los que quiera ser tratado. Es por tu bien y por la salud de tu alma. Amén. Pero sobre todo porque Dios a mí me va a pedir cuenta de eso. Yo no puedo dejar pasar ciertas cosas en la vida de ustedes. Entonces yo oro para que el Señor ponga un corazón correcto y podamos aceptar la exhortación, la instrucción, la corrección. Amén. Con ustedes los estoy grabando. Algunos ya me hicieron así con la cabeza, entonces ya te voy a enseñar el video. Tú me dijiste. Pero este es el tema principal de la carta. Que comenzaron bien. Pero en un corto tiempo abandonaron la gracia para volverse de nuevo a prácticas esclavizantes. O sea, dentro de todo lo que está atravesando Pablo como padre espiritual es, oigan, ni siquiera opusieron resistencia. Ni siquiera pelearon, no lucharon. Es más, ninguno de ustedes se acercó a mí, dice Pablo, entre líneas, para consultar lo que estaba pasando. Oye, Pablo, a ver, se están acercando unos judíos, dicen que esto... Nadie lo hizo. Como niños, dice Pablo, que está un desconocido en el parque, les ofrece un dulce y se dejaron ir y se fueron. ¿Qué le parece? Entonces, la gracia es un tema básico, hermanos. Lo vamos a estar viendo, gracias a Dios, a través de toda la carta para que lo tengamos muy claro. Y si es tan importante, entonces, me gustaría saber, ¿qué es la gracia? Así, teóricamente, la respuesta es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. Así, para no profundizar demasiado, que lo merece, pero lo vamos a ver más adelante. Es la gracia. Está el pecador y está separado de Dios. Dice Romanos, están destituidos de la gracia de Dios. Estás en deuda.
por todo lo que has venido haciendo en contra de Dios, por esa forma de vida que has llevado mientras estuviste alejado de Dios, aquí está el pecador en esa posición. Y de pronto un día llega a través de el Evangelio, que significa las buenas nuevas, un mensaje de perdón. ¿Qué te pide? Solamente fe. ¿En serio? Sí. Que tú creas en la persona de Jesucristo, en que es el Hijo de Dios que vino a la tierra, el mensaje que enseñó, las palabras que están grabadas en la Escritura, esa muerte en la cruz y su resurrección. Y en ese momento tú recibes perdón, como una semilla de mostaza, tan fácil y tan difícil a la vez, y recibes el perdón. ¿Hiciste algo en el proceso? No, es un regalo. Llaman a tu puerta y tú abres Amazon. Oye, pero yo no compré nada. Es un regalo. ¿A cuántos les gustan los regalos? Mucho más hablando de cuestiones espirituales, de salvación, de perdón. Y solamente es por fe, por gracia. No te cuesta nada. Mire, vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer del 8 al 10. ¿Ya está conmigo? Porque ahí está nuestra palabra. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Más claro no podría ser. Ahí mismo habla de gracia y de obras. Y luego dice no por obras, pero después dice para que hagamos obras. Porque nos fascina hacernos bolas. Y que si Pablo se contradice con Santiago, y Santiago dijo que era que la fe sin obras, y que es muy sencillo de entender. Solo es por gracia, por fe en Cristo Jesús. Y entonces viene una forma de vida. Hay un fruto en tu vida. La salvación entonces es un don de Dios, comprado por Cristo Jesús en la cruz. Y al tornarse de la gracia, al hacerla a un lado y volverse a la ley, lo que están haciendo es desertar. Fíjese la palabra que usé, desertar del Dios que les había salvado. De hecho, cuando leemos en Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Esta palabra alejado es la palabra griega metatitemi y se empleaba para hablar de una deserción militar. Cuando desertaba un militar, y la pena era una pena de muerte. Pero hay algo bien importante, y es que este verbo es reflexivo. O sea, indica que hay una parte voluntaria en la persona, en donde el creyente toma la decisión consciente de alejarse. Fíjense qué grueso, ¿eh? Muy complicado. Por lo tanto, tú tomas la decisión de alejarte de Dios. O sea, no estamos hablando como de un barco. No, pues yo no quería llegar allá, pero pues el agua me llevó hacia allá. No, no, no. Estamos hablando de creyentes que de manera consciente toman la decisión de hacer a un lado la gracia y comenzar a hacer prácticas esclavizantes. Los sábados, el kosher, ¿no? Esto es inmundo, esto no. Y entonces es algo consciente, no es como que sin querer tú llegaste ahí. La circuncisión, hermanos. Estaba platicando con mi esposa, hoy por hoy hay personas que les están llegando estas enseñanzas y a sus 30 y tantos, 40 y tantos se van a circuncidar.
para poder entrar, cuando era algo puramente espiritual. Y lo hacen. ¿Cómo ve? Gracia y paz, orgullo y cirugía. ¿Qué les parece, varones? ¿Cómo ven? Ese es el engaño. Y este es el problema, hermanos, que no lo ves. Por eso es un engaño. Entran las doctrinas así, engañosas a la iglesia, empiezan a moverse y no te das cuenta cuando ya estás. Y cuando vengas a darte cuenta, va a ser demasiado tarde. Años metido en este estilo de prácticas esclavizantes. Hermanos, la gracia es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? Y los Gálatas se están volviendo, dice Pablo, a un evangelio diferente. Es decir, un evangelio que difiere del que Él les entregó originalmente, difiere. Entonces lo hace un evangelio diferente. Y Pablo aclara, versículo 7, regresa conmigo a Gálatas 1:7, por favor. Mire cómo la gloria de Dios despierta a algunos. Es necesario un poco, que algunos ya no estaban con nosotros. Entonces, fíjate, verso 7 dice, no que haya otro. Aclara Pablo. No que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio. ¿Cuál era el evangelio que estas personas estaban promoviendo? Uno que promueve la fe más las obras como el camino hacia la salvación. Esto en realidad pues ya no es el evangelio. No que haya otro, dice Pablo, pero esto no es el evangelio. Esto no trae buenas nuevas. El significado de evangelio es la palabra evangelión y son buenas nuevas. ¿Y cuándo son buenas nuevas? Cuando tú has llevado una vida de rituales, no se lavaban y no se tocaban y guardaban las leyes, las fiestas, la comida. Y si tú lo traes hoy a nuestro tiempo, a lo mejor tenías una religión y hacías esto y no hacías aquello, pero estabas esclavizado viviendo en esa manera de vivir. Y cuando llega este mensaje son buenas noticias. Oye, pero ¿y qué tengo que hacer? Nada. Pero es que yo sé que no tienes que hacer nada, solo recíbelo, cree por fe, es por gracia. Estos son buenas noticias. Si no, ya deja de ser evangelio, ya no son buenas noticias. ¿O qué opina? Mire, esta expresión de que os perturban, esta palabra perturban es la traducción de tarazó, que significa literal sacudir de un lado a otro, revolver, enturbiar, agitar. En un sentido figurado está hablando de un estado de conmoción emocional profunda. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Esta enseñanza nueva lo que hace es que te mete en un estado de conmoción emocional profunda. De hecho, es la misma palabra que emplea Mateo cuando Herodes el Grande se entera del nacimiento del rey de los judíos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, es la misma palabra. Así agitado, está revuelto. Aplicación para nosotros, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de enseñanzas. Son como serpientes, son muy sutiles. ¿Y qué las hace tan sutiles, jóvenes? Se presentan con una máscara, con una fachada de verdad. Y después
ya mezclaron y dejan todo revuelto. ¿Y por qué se los digo? Porque hay muchas películas, hay muchas series de televisión en donde tú, libros, comienzas a leerlos y el contenido inicial es verdad. Entonces tú te lo comienzas a comer y comienzas a leerlo, comienzas a ver la primera temporada y te lo empiezas a comer porque comenzó bien, comenzó hablando de la Biblia, habló de Jesús, o te lanzan un versículo, tú lo validas y dices, pues sí es la Biblia. Entonces comienzan bien, pero después no te das cuenta cuando ya le añadieron un pensamiento humano, ya le introdujeron por ahí una filosofía, ciencia. Cómo les fascina a algunas personas. No, es que es científico y Jesús y la ciencia, y yo creo que sí es de Dios. Y ya está revuelto. Se hacen las religiones. Y cuando ves, ya te lo comiste. Y entonces ya cuando te das cuenta, ya estás metido en ese estado de confusión emocional profundo. ¿Qué es lo que está pasando? Tus fundamentos, tu fe está siendo conmovida, está siendo sacudida. Y es muy importante porque puedes morir espiritualmente si no tienes cuidado de este tipo de cosas. Me recordaba al profeta Eliseo, no sé si lo han leído, cuando la olla, y les dice, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Tú tienes que aprender a discernir. Oye, no, aquí hay algo raro. Y entonces tú te acercas con tu servidor, con alguien de confianza, algún creyente, y le dices, oye, ¿qué opinas de esto? Ya pasó en esta iglesia. Y actuamos con mucha rapidez. Y tú puedes decir a lo mejor, no, pero está hablando de la gracia y el judaísmo. No, Pablo lo va a ampliar. Fíjate lo que dice el verso 8. Gálatas 1:8. ¿Ya está conmigo? Vámonos ya sobre el final. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, es la palabra traducida. Fíjate esto, qué importante. O sea, Pablo mismo está diciendo, a ver, hermanos, si yo, dice, o Timoteo, o Silas, el mismo Pedro, el mismo Juan, cualquiera de nosotros, es más, dice, fíjate hasta dónde lo lleva, un ángel. ¿Alguien ha escuchado de Moroni? Pasa, hermanos, pasa. No, es que tú no sabes, pastor, pero yo tuve una revelación, un ángel me visitó. Aquí está, Dios lo sabía y está contemplado. Ni a un ángel, dice, no recibas este mensaje distorsionado. Sea maldito, dice. No el mensaje, ojo, el mensajero. Y esta palabra anatema significa apartado para la destrucción. Está fuerte esto. Ni yo, dice, ni Pablo, de nadie. Porque a veces nos cuesta, no, es que tú no sabes, pastor, es un youtuber así. Este mensaje lo dio un pastor así, no, tiene 50,000 seguidores, o sea, ni Pablo. Dime al que quieras, a tu favorito de YouTube. Dice Pablo, nada, ni aun ángeles, porque así de sutil es y pueden ser engañados. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo refuerza lo que acaba de decir. Y tú encuentras mucho en la Biblia esto. El mismo Señor Jesús decía, de cierto os digo. Y cuando tú encuentres en la Biblia estos reforzamientos, es porque es algo no solo importante, muy importante. Y tienes que prestar atención. Y Pablo ahorita lo está volviendo a repetir, quiere taladrarlo, quiere volverlo a martillar en tu cabeza, en tu corazón. Le interesa mucho a Dios que lo sepas.
Es como si Pablo estuviera diciéndonos, mira, ya sé que ya te lo dije, pero te lo voy a repetir. Cuantas veces sea necesario, lo voy a volver a decir. Si alguien anuncia un mensaje diferente al que recibieron, que Dios lo castigue, que Dios lo destruya. Para aquellos que dicen que los cristianos sería como decirle, vete al infierno. Está fuerte, ¿no? Pablo, llegas con un mensaje raro, vete de aquí. Estás creado para destrucción, apártate de mí. No quiero ese mensaje distorsionado. Quita la gracia que le costó su muerte en la cruz. No me interesa ese mensaje. Amén. ¿Qué espera Dios de nosotros? No vayas ya, por cuestión de tiempo te lo voy a leer en 1 de Timoteo 4, verso 6. No solo lo creía Pablo, sino que lo enseñaba y le dice a Timoteo, enseña estas cosas a los hermanos y serás un buen servidor de Cristo Jesús. Un servidor alimentado con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que ha seguido. Pero fíjate el verso 7. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos, dice la traducción al lenguaje actual. Ejercítate en la piedad. Entonces, los cristianos tenemos que guardarnos de estos falsos maestros, hermanos. No los ignoramos ni tampoco les tenemos miedo. Estamos claros en el mensaje que traen y lo que quieren compartir. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir, no importa quién sea, las credenciales que traiga, el instituto bíblico de donde sea, si es youtuber, si tiene miles de likes o seguidores, no importa. Pablo mismo nos lo dejó muy claro. Mas, si aún nosotros, y esto me incluye a mí, si un día escuchas un mensaje de ese tipo aquí, tú puedes acercarte con toda autoridad, porque lo dice la Biblia. Terminamos, versículo 10. Pues hace una pregunta Pablo, bueno, de hecho son dos. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces fíjate, aquí podemos ver que había como una acusación de parte de estos judíos dentro de las iglesias en donde le estaban acusando a Pablo y decían, miren, Pablo es transigente. Miren, déjenme les platico quién es Pablo. Pablo acomoda el evangelio según quién esté, les decían. Está con gentiles y se vuelve gentil. Pero llegan judíos y Pablo se vuelve judío. Entonces, se cree que estaban tomando las palabras de Pablo de 1 de Corintios 9:22 que dice, a todos me he hecho de todo para que de todos modos se salven algunos. Entonces como que lo tomaron y le dijeron, miren lo que dice Pablo, él se hace al gentil, se hace gentil, y al judío se hace judío. Entonces él acomoda el evangelio como bien le parezca. Fíjese lo que dice el versículo 10, se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, dice Pablo. Ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, yo no sería un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Entonces Pablo se entera de lo que estos judíos están diciéndole a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Y entonces él lo aclara muy bien. Pablo está profundamente conmovido por lo que está sucediendo. Es una mezcla de muchas emociones. Está triste por un lado, porque los ama. Está enojado por otro lado, porque tan pronto se han apartado, pero siempre gobernado y controlado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo sabe que ha entrado
este veneno al cuerpo y que está recorriendo Listra, Derbe y está avanzando. Y entonces deja en claro algo, y es que a Pablo solamente le ocupa una cosa, y es Dios. Solamente es lo que a él le importa. Dice, yo estoy entregado a Dios. Mi lealtad, mi fidelidad, mi predicación solo buscan agradar a Dios. Yo estoy en deuda con aquel que me encontré camino a Damasco y no voy a fallarle a él. No voy a congraciarme con la gente porque quieran escuchar algún tipo de mensaje. Él sabe que el fallarle a Dios sería como un suicidio espiritual. Y piénselo así, hermano. Si alguien tenía credenciales y autoridad, si alguien conocía el judaísmo, ¿quién era? Pablo tenía las credenciales. Pablo sabía lo que era la ley. Él había vivido toda su vida de esa manera. Y entonces, si había alguien que podría tratar el tema, era Saulo de Tarso. Él conocía en carne propia lo que era ser esclavo y lo que era ser libre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para